Un compositor de música tonal, cuando escribe, piensa en varios aspectos simultáneamente: melodía, armonía, ritmo, etc. Naturalmente, un análisis completo de una composición debe tener en cuenta todos estos factores. Sin embargo, en su mayor parte, este curso se concentra en cuestiones relacionadas con el aspecto armónico de la música tonal, porque en este aspecto se delimita más claramente este tipo de música. Podríamos decir que el vocabulario básico de la armonía tonal consta de tríadas y acordes de séptima, y que su gramática implica las formas en que estos acordes se seleccionan y se conectan. En este capítulo y en el siguiente nos concentraremos en algunos de los aspectos básicos del aspecto de la melodía o la voz líder. Cómo escribe un compositor una asociación dada de acordes para alguna combinación de intérpretes, cómo decide en qué dirección debe ir cada línea vocal o instrumental. La voz principal se puede definir como las formas en que los acordes se producen mediante los movimientos de las líneas musicales individuales. Un término estrechamente relacionado es el contrapunto, que se refiere a la combinación de líneas musicales relativamente independientes. Naturalmente, el estilo de la voz principal dependerá del compositor, el efecto musical deseado y el medio de interpretación. Por ejemplo, es más fácil tocar un intervalo melódico grande en el piano que cantarlo. Sin embargo, existen ciertas normas que rigen la voz que la mayoría de compositores tonales siguen la mayor parte del tiempo, y nuestro estudio se concentrará en estas normas. Los ejercicios iniciales hacen uso de melodías cortas y sencillas en estilo vocal para evitar las complicaciones que implican melodías vocales e instrumentales más ornamentadas. Estas reglas serán de momento las siguientes. 1. Mantener el ritmo siempre con la mayoría de las duraciones iguales o mayores que la duración del tiempo. 2. Cada nota de la melodía debe pertenecer al acorde que la armoniza. 3. La melodía debe estar principalmente en grado conjunto. La forma de la melodía debe ser interesante pero clara y simple, con un solo punto focal o clímax. El ejemplo 5.1a es un buen ejemplo de los puntos discutidos hasta ahora. El ejemplo 5.1b no es tan bueno porque tiene un contorno poco interesante. El ejemplo 5.1c, aunque más interesante, carece de un único punto focal y contiene un tono incorrectamente armonizado. 4. Saltos. 4a. Evitar los intervalos aumentados, séptimos e intervalos mayores que una octava. Se puede usar intervalos disminuidos si la melodía cambia de dirección por semitono inmediatamente después del intervalo. 4b. Un intervalo melódico mayor que una cuarta justa generalmente se aborda mejor y se define en la dirección opuesta al salto. 4c. Cuando se utilizan saltos más pequeños consecutivamente en la misma dirección, deben delinear una tríada. 5. En la música tonal, el séptimo grado tiene una fuerte tendencia a subir al primero. Una excepción a esto es la línea de escala descendente. El único otro tono de tendencia que debe de tenerse en cuenta es el cuarto grado, que a menudo desciende al tercero, pero no con la regularidad que el séptimo al primero. El ejemplo 5.2a ilustra una buena melodía en el estilo restringido con el que comenzamos. El ejemplo 5.2b, por otro lado, infringe la regla 4 y la regla 5, como podemos ver en la parte superior. El estilo melódico que hemos descrito es ciertamente muy restringido, pero es un buen punto de partida. Melodías como esta se pueden encontrar en melodías de himnos, como en los dos ejemplos siguientes. En el ejemplo 5.3 mostramos parte de una de estas melodías junto con la armonización de Händel. Una parte de otra melodía simple compuesta por Kruger y armonizada por Graun se ve en el ejemplo 5.4. Incluso una melodía más elaborada tiene un trasfondo más simple que puede parecerse al estilo de las melodías de las que hemos estado hablando. El ejemplo 5.5a ilustra el marco detrás del original en el ejemplo 5.5b. Como en el ejemplo 5.5b es una elaboración, contiene notas que no pertenecen a los acordes subyacentes, pero es un ejemplo más ornamentado. Una partitura musical es una herramienta utilizada por un compositor, director o analista. Una partitura muestra todas las partes de un conjunto dispuestas una encima de la otra, lo que permite al lector experimentado escuchar cómo sonará la composición. En una partitura completa, todas o la mayoría de las partes se anotan en sus propios pentagramas individuales. Cualquier músico debe poder leer y preparar una partitura completa, y algunos de los ejercicios teóricos deben realizarse con la partitura completa. Sin embargo, una partitura reducida, anotada en un tono de concierto en el menor número posible de pentagramas, podría ser más práctica para los ejercicios teóricos diarios. La elección de la partitura completa o reducida dependerá en parte del tipo de textura musical que se va a usar. Es decir, si están componiendo para 4 partes en el estilo coral,
probablemente será suficiente 2 pentagramas. Por otro lado, 4 líneas instrumentales activas e independientes pueden requerir 4 pentagramas, un trabajo más elaborado y extenso. Cuando se anote más de una partitura en un solo pentagrama, asegúrense de que las plicas de la parte superior siempre apunten hacia arriba y las de la parte inferior apunten hacia abajo, incluso si las partes se han cruzado. El ejemplo 5.6 ilustra algunos errores de notación comunes. La partitura en este caso es conocida como la partitura reducida SATB, soprano, alto, tenor y bajo. Una vez que se haya decidido por la combinación de instrumentos y voces para los que se está escribiendo y se haya seleccionado el acorde de apertura, la siguiente consideración es la sonorización, cómo se distribuirá o espaciará el acorde. La forma en la que se coloca un acorde tiene una gran influencia en su efecto auditivo. Para convencerse de esto, toquen el ejemplo 5-7 en el piano. Cada acorde del ejemplo contiene 5 partes y cubre el mismo rango, pero los efectos auditivos son bastante diferentes. Podría incluso obtenerse una variedad aún más amplia de efectos tocando el ejemplo 5-7 en varias combinaciones de instrumentos. Aunque cada uno de estos espaciamientos podría ser apropiado bajo ciertas circunstancias, el espaciamiento del ejemplo 5-7E es el menos comúnmente usado debido a su efecto de lodo. Debido a que los autores de textos de armonía han prestado tanta atención a las texturas de 4 partes, se han desarrollado una terminología relativamente a la sonorización de los acordes en texturas de 4 partes, expresando una sola tríada. Estructura cerrada, menos de una octava entre soprano y tenor. Estructura abierta, una octava o más entre el soprano y el tenor. El ejemplo 5.8 ilustra estos espacios entre el estilo tradicional. En los ejercicios iniciales de escritura parcial sería aconsejable que se siguieran 2 convenciones sencillas sobre el espaciado. Primero, las voces cruzadas. No permitamos que ninguna parte se cruce por encima del soprano o por debajo del bajo, porque el contrapunto espacial del soprano bajo puede resultar confuso, como en el ejemplo 5.9. Las líneas de alto y tenor pueden cruzarse brevemente si hay una razón musical para hacerlo, como en el ejemplo 5.10. 2. Espaciado. Cuando escriban para 3 o más partes, eviten sonoridades demasiado espaciosas, manteniendo las partes superiores adyacentes dentro de una octava entre sí. Por ejemplo, en una textura de 4 partes no debe haber más de una octava entre soprano y alto, como en el ejemplo 5.11 A, o entre el alto y el tenor, como en el ejemplo 5.11 B. Aunque puede haber más de una octava entre el tenor y el bajo, como en el ejemplo 5.11c. Una vez que hayan adquirido algo de experiencia en la composición, pueden comenzar a experimentar con excepciones a estas convenciones. Cuando se está componiendo para conjuntos vocales, se deben usar los rangos dados en el ejemplo 5.12. Como veremos, en la música tonal es importante considerar las relaciones entre cualquier voz en la textura y todas las demás voces en la textura. Cuando la música progresa de un acorde al siguiente, hay 5 posibles relaciones entre 2 voces o partes. Esto se ilustra en el ejemplo 5.13. Cuando la textura contiene más de 2 voces, habrá más pares de voces para mirar. En una textura de 3 partes, por ejemplo, hay 3 pares, como se muestra en el ejemplo 5.14. En una textura de 4 partes hay 6 partes de este tipo que pueden parecer un poco abrumadoras al principio, pero pronto serás un experto en verlos. Uno de los objetivos básicos de la voz líder en la música tonal es mantener la relativa independencia de las partes individuales. Debido a esto, se debe prestar atención a las voces que se mueven juntas en movimiento paralelo. Por ejemplo, en el ejemplo 5.15 verán que consta de 3 versiones de la progresión 1.5.1. Cada versión usa los mismos acordes y cada versión contiene una voz principal paralela. Sin embargo, solo una versión, en el ejemplo 5.15c, es considerada aceptable por un compositor de música tonal. La razón por la que los ejemplos 5.15a y 5.15b son inaceptables en el estilo tonal es que contienen quintas y octavas paralelas. Aunque tales paralelos recuperaron la aceptación en el siglo XX, los compositores de música tonal generalmente siguieron la convención, que data de alrededor de 1450, de evitar las quintas y octavas paralelas, así como sus equivalentes de octava, como las doceavas y las unísonos. Tengan en cuenta que esto no descarta la duplicación de una línea en octava que era común en escritura orquestal, por ejemplo en el ejemplo 7.7 en las páginas 98 y 99, en el que la línea del bajo se dobla en octava entre violonchelos y bajos, porque los contrabajos suenan una octava más abajo de lo escrito. La razón para evitar las quintas y las octavas paralelas tiene que ver con la naturaleza del contrapunto.
La octava y la quinta justa son intervalos más estables, y vincular dos voces mediante un movimiento paralelo en tales intervalos infiere con su independencia mucho más que el movimiento paralelo en terceras o sextas. Podemos deducir una regla del movimiento paralelo. Los paralelos objetables se producen cuando dos partes que están separados por una quinta justa o una octava justa por sus equivalencias de octava se mueven a nuevas clases de tonos que están separados por el mismo intervalo. Si aplican esta regla a las tres partes del ejemplo 5-16, encontrarán que todas son aceptables. En el ejemplo 5-16A, la soprano y el tenor no se mueven en las nuevas clases de tono, mientras que en el ejemplo 5-16B, las quintas no ocurren entre el mismo par de voces. Finalmente, se permiten los cuartos paralelos en el ejemplo 5-16C, aunque una cuarta justa es una inversión de una quinta justa. Por cierto, recuerden que el unísono es el equivalente de la octava, por lo que también debe evitarse los unísonos paralelos. Las quintas y octavas contrarias, también llamadas quintas y octavas consecutivas por movimiento contrario, también se evitaron generalmente, al menos en la música vocal. Sin embargo, las octavas contrarias se encuentran ocasionalmente en cadencias en la música instrumental y especialmente en la escritura vocal. Las quintas desiguales resultan cuando una quinta justa es seguida por una quinta disminuida o al revés, en las mismas dos voces. Aparentemente algunos compositores tonales evitaron quintas desiguales relacionadas con el bajo y otros usaron quinta justa, quinta disminuida, pero no quinta disminuida, quinta justa. Pero ninguna de estas restricciones es válida para la música tonal en general. Para los propósitos de nuestros ejercicios de escritura parcial, consideraremos aceptables las quintas desiguales, a menos que impliquen una quinta justa entre el bajo y otra voz. El ejemplo 5-19 se ilustra varios conjuntos de quintas desiguales y todos menos el último son aceptables. Resultados directos o ocultos de quintas u octavas cuando las partes externas se mueven en la misma dirección de una quinta o una octava con salto en la parte del soprano. El resultado auditivo es similar a las quintas y octavas paralelas. En los ejemplos 5-20A y 5-20B, el intervalo de una quinta u octava entre las voces exteriores se aborda desde la misma dirección con un salto en el soprano. En el ejemplo 5-20C, la quinta involucra el bajo y el alto, no el bajo y el soprano, mientras que en el ejemplo 5-20D, el soprano se mueve paso a paso, no a saltos. Ambos ejemplos 5-20C y 5-20D son correctos. Evitar paralelismos de todo tipo se mantuvo de forma algo menos estricta en la música instrumental que en la vocal. En la escritura para piano, por ejemplo, las figuras de acompañamiento delinean con frecuencia quintas, como en el ejemplo 5-21. En la mayoría de los casos, los paralelos se limitan a aquellas texturas y líneas instrumentales en las que no son obvias para el oído. Cuando intenten componer música en el estilo tonal, deben usar quintas y octavas paralelas con mucha moderación, si es que lo hacen, y de tal manera que la atención del oyente no sea atraída hacia ellas. Los paralelos que involucran ambas partes externas son especialmente raros y deben evitarse. Los pocos casos de tales paralelos, como en el ejemplo 5-22, no contradicen la validez general de la regla. Posiblemente Beethoven estaba tratando de evocar una atmósfera rústica y poco sofisticada mediante el uso de los paralelos. Después de todo, el ejemplo es el comienzo de la Sinfonía Pastoral. A continuación les dejo los materiales para que puedan resolver de mejor manera los ejercicios. Esto es Conservatory Learning, les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.